Saludamos a todos ustedes. El Salmo número 19, del verso 7 en adelante dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Bueno, con este Salmo 19, del verso 7 al 10, les saludamos a todos ustedes y vamos a invitarles a que hagamos una oración, rogándole a nuestro Dios que Él nos bendiga con su palabra, para la gloria de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Te rogamos que nos bendiga, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor eterno, por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra permanece para siempre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer la carta de Santiago, capítulo 1, verso número 22, que dice así: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, con esta porción de la Biblia vamos a considerar este tema, que es la carta de Santiago. Verdad bíblica. La Biblia nos enseña que debemos poner en práctica toda enseñanza que Dios nos ha dejado en su palabra. Verdad bíblica aplicada. Si solamente ponemos atención para escuchar, pero no para hacer lo que la Biblia nos manda, nos engañamos a nosotros mismos. Esta porción que hemos leído en este día de Santiago habla precisamente de ser hacedores de la palabra, porque si nada más somos oidores y no hacedores, pues nos estamos engañando a nosotros. La carta de Santiago es la primera de las llamadas epístolas católicas universales. Santiago escribió con la autoridad de uno que había visto personalmente al Cristo resucitado, con afirmaciones directas y penetrantes acerca de la vida sabia. Santiago nos recuerda el libro de Proverbios. Autor y fecha de la carta de Santiago. El saludo identifica a Santiago como el autor de la carta. Incluye un título que demuestra la fuente de su autoridad, porque dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto lo identifica como el autor de la carta que escribe Santiago. La carta pudo haberse escrito entre el año 48 y 52 después de Cristo, aunque ningún dato en la epístola permite precisar la fecha de su redacción. Destinatarios. La introducción de la carta indica que está dirigida a las 12 tribus que están en la diáspora o dispersión. El estilo refinado del griego de la epístola hace suponer que en el pensamiento estuvieron los judíos helenistas convertidos que vivían en el mundo griego. Y bueno, pues vamos pues a ver, ¿verdad?, esta carta universal de Santiago, el propósito y tema de esta carta. Santiago escribe para exhortar y corregir lo que estaba deficiente. Está más interesado en corregir los desequilibrios que se producen en las congregaciones, en el trato de los creyentes entre sí, infundir ánimo
a quienes están sujetos a injusticias sociales por parte de los ricos y a exhortar a todos a vivir conforme a los principios cristianos. El propósito y tema de la carta, la finalidad de la carta es recordar a todos la necesidad de vivir de acuerdo con la fe que se profesa, llamando a todos a ser hacedores de la palabra en lugar de simples oidores de la misma. Y bueno, el versículo que leímos al principio de Santiago 1:22 dice precisamente esto, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muchas veces nos concretamos solamente a oír y a oír y a oír nada más, pero no ponemos en práctica lo que escuchamos. La importancia de poner en práctica lo que oímos es pues muy importante, porque esto nos va a llevar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Si no hacemos lo que leemos, lo que escuchamos, pues simplemente de nada nos va a servir. Es importante que seamos hacedores de la palabra. Hombres sabios debemos ser y edificar nuestra casa sobre la roca. Porque cuando edificamos sobre la roca y hacemos lo que Dios nos dice, pues entonces, aunque vengan los problemas, aunque vengan las necesidades, aunque vengan las injusticias, aunque venga lo que venga, aquello que hemos escuchado y hemos vivido nos va a permitir permanecer firmes en la fe, en la vida cristiana. Y nada absolutamente nos va a poder derrumbar. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la roca. Seamos sabios. No solamente escuchemos la palabra y nos concretemos que cuando vamos al templo la oímos y estamos ahí y a lo mejor hasta decimos gloria a Dios porque nos gustó el sermón, porque nos gustó la palabra que escuchamos, pero saliendo del templo hemos olvidado lo que hemos escuchado y no lo ponemos en práctica con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos. Entonces, pues eso no sirve. Lo importante es que seamos oidores y hacedores de la palabra. Esto nos va a llevar a vivir una vida cristiana genuina, una vida de fe, una vida abundante en Dios. Pero necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Leíamos al principio el Salmo 19, dice que deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, que la que destila del panal. Entonces, la palabra de Dios es eterna. Su palabra permanece para siempre. Pero nosotros que la escuchamos, nosotros que estamos, ¿verdad?, ahí a lo mejor en el templo escuchando, o en nuestra casa leyendo la palabra de Dios, podamos ser hacedores de ella. Hay quienes piensan que por tener fe, pues no es necesario vivir un cristianismo en acción. Es decir, creen que no hace falta mostrar compasión, ayudando al necesitado. A veces decimos, yo tengo mucha fe, mi fe es muy grande, pero vemos a alguien que tiene necesidad y ¿qué es lo que le decimos? No te preocupes, voy a orar por ti. Pero si está en nuestras manos el poder ayudar a esa persona, pues esa es la verdadera fe, porque esa verdadera fe nos lleva a la acción. No podemos decirle a la persona necesitada, yo voy a orar por ti y Dios que supla tu necesidad, si Dios nos ha puesto a nosotros para hacerlo.
O a veces le decimos a alguien, caliéntate, pero no le damos con que se caliente, ¿verdad? Entonces, eso no es la verdadera fe. O a lo mejor alguien que tiene hambre, ¿verdad? Y le decimos, voy a orar a Dios para que te dé de comer. Pero si nosotros podemos hacerlo, la fe va unida a las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, tengamos fe y también obras. Claro que la fe para la salvación, nada más necesitamos la fe para ser salvos, porque la obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ya conociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, necesitamos poner manos en acción, tener una fe activa, comprometiéndonos a hacer lo que Dios nos está mandando. Esa es la verdadera fe. Santiago es claro y expresa así también: si no tienes obras, ¿verdad? Pues tu fe es muerta en sí misma. Aquí mismo en Santiago capítulo 2, verso 17, así nos lo dice. Y pues te lo voy a leer, ¿verdad? Santiago 2, 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces necesitamos la fe y las obras juntas, ¿verdad? Para que sea nuestra fe verdadera. Santiago resalta la importancia de una fe auténtica, una fe que se traduzca en acción. En el cristianismo no hay lugar para el conocimiento meramente intelectual de Dios, ¿verdad? No podemos decir, porque hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen. Esa es una fe demoníaca. Y Dios nos pide que tengamos una fe genuina, que creamos en Él, pero que también amemos al hermano que estamos viendo. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, y al hermano que tiene necesidad no lo amamos? Entonces, la verdadera fe nos lleva a obrar, a tener acción, ¿verdad? Entonces, vamos a tener fe y obras, y de esta manera vamos a agradar al Señor. No solamente debemos tener palabras de compasión para la gente necesitada, más bien nuestras palabras deben de ir acompañadas de los actos de compasión correspondientes. No olvidemos que todos los aspectos de nuestra personalidad y estilo de vida cristiana deben de caracterizarse por nuestra obediencia a Dios. De lo contrario, pues nos estaremos engañando. Aprovechemos toda oportunidad que Dios nos da para hacer bien a nuestros hermanos en la fe y a nuestros semejantes. Es importante que aprovechemos toda oportunidad que Dios nos da, porque a veces podemos decir, yo tengo mucha fe, pero la fe no se ve, ¿verdad? Pero cuando tú tienes obras, entonces esa fe se va a ver en lo que tú estás haciendo. No te concretes a vivir solamente cada 8 días yendo al templo, escuchando la palabra, y de que todo lo que escuchas no practiques nada. Eso no es lo correcto. Lo correcto es practicar lo que escuchamos, lo que oímos, hacer la voluntad de Dios, agradando a Dios en todo, mostrando nuestra conducta, ¿verdad?, con buenas obras. ¿No dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo? Entonces tenemos que ser luz del mundo. Y además dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que ser ese condimento, ¿verdad?, que da sabor a este mundo en donde estamos en medio de problemas, en medio de necesidades, en medio de adversidades, en medio de enfermedades. Vamos a mostrar que Dios está con nosotros, que está en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nosotros aquí en la tierra, Dios nos ha dejado para hacer esa luz y esa sal. Que podamos en verdad ser lo que Dios quiere que seamos. Dijo el Señor Jesucristo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Entonces, podamos amar a nuestros hermanos, pero también mostrarles compasión con nuestras obras, ¿verdad? Con nuestra ayuda y a nuestros semejantes. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Esta es la verdadera religión. Ves a una viuda necesitada, muestra tu amor y tu compasión hacia ella. Ves a un huérfano, visítalo en su necesidad, ayúdalo en su necesidad. Que como iglesia podamos ser esos luminares que el Señor quiere que seamos. Dios nos ha llamado a ser luz y no tinieblas, en medio de un mundo en donde la gente se preocupa solamente por sí misma y nada más. Nosotros que conocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Y el Señor nos manda a amar a todos, inclusive a amar a nuestros enemigos. Dijo el Señor Jesucristo: si alguien te pide que le des tu capa, no se la niegues. Si alguien te pide que camines con él 1 milla, ve con él 2. Caminemos la segunda milla, ¿verdad? Tengamos fe y obras para la gloria de Dios. Y entonces estaremos viviendo un cristianismo como el que marca Santiago en su epístola. En este día yo te voy a invitar para que tú reflexiones y ores a Dios y le digas: Señor, yo no quiero ser solamente oidor, sino hacedor de tu palabra, ¿verdad? Hacedor de tu palabra, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, en este día, Señor, te damos gracias porque a través de la carta de Santiago nos enseña, Señor, que la religión verdadera es aquella en donde solamente, Señor, no mostramos solamente fe, sino nuestras obras, ayudando al necesitado, socorriendo al que está en angustia, Señor. Porque la fe sin obras es muerta y la fe debe de estar unida a nuestras obras, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Tómanos, Señor, en tus manos preciosas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos hagas entender tu palabra, que nos des sabiduría, Señor. Esa sabiduría que viene de arriba, no la sabiduría de esta tierra, Señor, porque la de esta tierra es diabólica, Señor. Pero la sabiduría que viene de arriba es la que tú nos das, Señor. Ayúdanos a vivir sabiamente, Señor, a tener fe, pero también a tener obras, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos cómo hacerlo. Que vivamos un cristianismo genuino, Señor, como lo marca esta carta de Santiago. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Tú eres el ejemplo perfecto de amor, de compasión, porque no solamente, Señor, atendías a la necesidad de la gente que tenía necesidades espirituales, también, Señor, los alimentaste con comida. También dice tu palabra que le diste de comer a 4,000 y luego a 5,000. Sanaste sus enfermedades, los ayudaste, Señor, extendiste tu mano sobre ellos. Señor, perdonaste a la mujer adúltera. Señor, salvaste a aquella mujer samaritana. Señor, tú eres nuestro Dios y tú nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra. Te ruego que bendigas a la iglesia, que bendigas a nuestros hermanos, que bendigas a nuestra familia, Señor, a nuestros vecinos, Señor, a nuestros conocidos y amigos. Tómanos en tus manos preciosas. Te lo estamos rogando, Señor, en este día.
Y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, te voy a invitar a leer el Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga, la paz de Dios.